Hola, Mr. Coders. En este vídeo vamos a hablar vamos a ver cómo aplicar una entrevista técnica en DevOps o infraestructura como código o arquitectura cloud. Entonces vamos a aplicar una entrevista técnica muy sencillita en el que tenemos que desarrollar una arquitectura. Tenemos que desarrollar una arquitectura en la que haga un blue-green deployment entre diferentes buckets S3, es todo contenido estático, por eso está en bucket S3. Y pues qué ideas les podemos dar pues cara al entrevistador para que pues sepan más o menos los conocimientos que tenemos. Así que dentro vídeo. Tal y como hemos comentado, aquí tengo la prueba técnica en el que pues nos pone un montón de pasos que tenemos que seguir para pues hacerle la prueba técnica. Tened en cuenta que la prueba técnica no tiene que ser un proyecto realmente, tienen que entender un poco las capacidades técnicas que tienes, más o menos lo que sabes hacer y demás. Antes de todo eso, estoy utilizando el IDE Windsurf, que este IDE es bastante interesante, os lo quiero enseñar porque te permite utilizar modelos de inteligencia artificial para trabajar. Entonces, es 100% gratuito, yo lo estoy utilizando en el Mac, pero también según tengo entendido, lo puedes utilizar en Windows y diferentes distribuciones de Linux, así que está bastante bien. El pricing es, bueno, para uso personal es 100% gratuito y, bueno, tienes diferentes créditos, tienes diferentes modelos, hay modelos de pago, pero vaya, esta es un poquito la idea. Si utilizáis GitHub Copilot, no vais a poderlo utilizar en este IDE, lo tendréis que hacer en Visual Studio Code. Entonces, vamos a un poquito a la prueba técnica. En base a la prueba técnica, no me lo dicen directamente, pero bueno, lo he hecho con GitHub, porque aquí ya te está diciendo que utilicemos GitHub Actions. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta prueba técnica? Que hagamos un blue-green deployment con un frontend estático. Normalmente, si montamos un frontend estático en Amazon Web Service, se monta un S3. Y si, bueno, en un bucket S3. Y si queremos tener un blue-green deployment, bajo mi opinión, con las mejores prácticas y que no sea una arquitectura muy compleja, yo recomiendo tener dos buckets. Realmente se podría tener un bucket en el que tengas un folder que se llame blue y un folder que se llame green y luego en base a CloudFront y demás invalidar la caché de CloudFront, pero con esto vale, con este ejemplo vale perfectamente. Entonces, bueno, lo que te está diciendo aquí es que quieren tener un flujo continuo con un frontend estático publicado en Amazon S3, distribuido mediante Amazon CloudFront, aplicando una estrategia Blue-Green Deployment sencilla, con un plan de rollback rápido y que reduzca el tiempo de indisponibilidad. Esto es lo más básico. Luego te explica un poco. El código del frontend se versiona en GitHub, se genera el artefacto del frontend partiendo de una rama principal, subida automatizada del artefacto, estrategia blue-green, validación ligera con smoke test o verificación manual guiada, con un plan de rollback rápido y, bueno, la comunicación del despliegue, que eso yo creo que se refiere a un webhook Slack notification o Teams channel notification mediante un webhook normal y corriente. Luego hay que hacer un documento de arquitectura que incluya el diagrama de alto nivel, descripción del flujo, los supuestos realizados y luego pues diferente workflow de GitHub Actions que sea YAML o pseudocódigo, yo se lo he puesto en YAML, que describa el build, la subida S3, verificación básica y conmutación de origen activo. Plan de robar rápido, un README con algo de documentación y pues opcional descripción de herramientas de IA. Y bueno, aquí da un poquito más de información que podéis ir viendo de pues diferentes cosas, como extras opcionales, uso de infraestructura como código, Terraform, CloudFormation, yo se lo he añadido. Entonces voy a explicaros un poquito el repositorio que he creado, que realmente el repositorio lo tengo aquí en GitHub, está público y se llama Shakers Accenture Tech. Entonces, vale, vamos a ir un poquito paso por paso. El README le he descrito un poco cómo está establecido la parte de la infraestructura, que es la parte de Terraform, el deployment de cada entorno por la parte de infraestructura,
la parte del state de infraestructura y el diagrama de arquitectura, que he hecho una imagen con draw.io en donde se marca todo esto. Entonces, nada, la idea es tener Route 53, tener dos CloudFront distributions que estén con un WAF para meterle una layer, una capita de seguridad. Luego la parte de la autenticación, y esa parte de autenticación también está conectada a S3 mediante policies que se han creado, y un bucket blue y bucket green, muy sencillo. Vale, voy a enseñar un poquito el diagrama. Es un diagrama muy sencillito en el que pues se puede mostrar de forma bastante sencilla. A ver, aquí os lo voy a enseñar. Un poquito más pequeño para que se pueda ver perfectamente. Aquí tenemos pues el Route 53 realmente el servicio Route 53 es el mismo, ¿sabes? Pero lo he dividido para que se entienda mejor. Route 53 de CloudFront con el green endpoint, que es un public endpoint. Este usuario realmente también estaría apuntando a este, pero bueno. Amazon Web Service CloudFront, bueno, la distribución CloudFront conectado al WAF, luego el bucket S3, la policy que está apuntando al bucket S3, y por el otro lado, por el Blue Deployment, vamos a decir, o Blue Environment, sería exactamente lo mismo. Toda esta parte que está conectado a conseguir logs de Amazon Web Service CloudFront, y luego esta parte que serían los GitHub Pipelines, que sería el código, esto sería el repositorio, esto sería el equipo de desarrollo que crean diferentes branches pull request a main, y luego las pipelines que sería usando GitHub Actions. Entonces esto es un diagrama bastante sencillito donde realmente las GitHub Actions estarían aquí, que uno sería el deployment de la parte de infraestructura y el deployment de los microservicios. Para la parte de infraestructura, pues he creado diferentes cositas. He creado módulos bastante sencillitos de CloudFront, de los roles de IAM y de un site S3 estático. Entonces, como vemos, aquí tenemos pues las configuraciones de los módulos, y luego para llamar a los diferentes módulos pues nos vamos al entorno, que he creado dos, uno para desarrollo y otro para producción, y estamos apuntando los recursos al módulo que hemos creado anteriormente. Por ejemplo, queremos desplegar infraestructura en base a crear un bucket S3, pues únicamente apuntamos al módulo con los parámetros que habíamos establecido dentro del módulo, y luego le decimos pues el nombre del bucket que queremos tener. ¿Cuál es el nombre del bucket? Pues lo tenemos que tener en AutoTF-vars. Entonces, realmente le metemos el nombre del bucket, aquí le metemos la región y a funcionar, o sea, y va a funcionar perfectamente. Esta es la parte de infraestructura. ¿Cómo se desplegaría la parte de infraestructura? Pues tenemos un pipelines en el que le decimos que las branch que va a permitir, o sea, que va a permitir que este pipeline se ejecute. Son en main, en dev barra, por ejemplo, módulo bla bla bla, lo que sea, feature barra lo que sea, bugfix barra lo que sea. Y solo se va a ejecutar cuando se suba algo a infra barra lo que sea. O sea, cuando nosotros subamos contenido a infra, se va a ejecutar. No tiene ningún sentido que se ejecute si no subimos contenido a infra. Y por un lado se va a hacer toda la parte de la autenticación con las credenciales que están mediante secrets. Por otra parte, vamos a dividir la parte de Terraform Plan y Apply. Terraform Plan, a ver cómo lo tenemos aquí establecido. Eso, el Apply solo se ejecuta en la branch main, y todo lo que sea diferente a la branch main va a ser un Terraform Plan. O sea, muy, muy sencillito. Y por la parte bueno, luego tenemos la parte de las policies que hemos creado, que esta policy va configurado en los buckets. Luego tengo una trust policy que es para los pipelines, y luego la carpeta src es la carpeta donde tenemos el contenido del bucket, o sea, de la página web estática. Entonces, esto está conectado
a este pipeline que hemos creado, que es el pipeline de deploy de los microservicios. Este pipeline hace vamos a decir, decide si se va a desplegar la aplicación en el blue o en el green y hace pues el cambio de blue a green, hace la invalidación de CloudFront y todos esos pasos. Entonces, como vemos aquí, únicamente se ejecuta si hacemos un cambio en SRC. Entonces, aquí en Environments le decimos que pues, los secrets que hemos creado en GitHub Actions, pues que tengan esta variable app name, bucket blue, bucket green, config bucket, active environment key, CloudFront distribution ID, Slack webhook. Entonces, en base a esto, pues vamos a hacer la autenticación, como vemos aquí. Va a chequear cuál es el entorno activo y va a hacer los cambios que vea necesarios, va a hacer la subida del contenido de SRC a donde se tenga que hacer, va a ejecutar los smoke test para chequear que si todo está correcto y si recibe base a un curl, si recibe una respuesta válida, lo pasa el smoke test y si no, pues cancela la operación y nos hace un eco de smoke test fail. Y actualiza el entorno activo, o sea, si antes había se había desplegado en la parte de blue, pues esta vez se va a desplegar en la parte de green. Y en caso de que el deploy falle, en base a este parámetro if failure, pues hace un rollback, hace todos los pasos relativos al rollback y hace un rollback del entorno activo. Aquí creamos evidencias de lo que está ocurriendo en el deployment, que esto lo pide en la prueba técnica, lo pide, aquí está, error evidence tras el cambio de tráfico, en el rollback rápido. Entonces aquí realmente mediante una carpeta y unos ficheros se le va pasando logs. Realmente genera unos logs bastante sencillitos y se va pasando. Entonces tenemos traqueado cuándo ha ocurrido, lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y dónde ha ocurrido. Y finalmente se sube esa evidencia a los artifacts y finalmente se notifica mediante Slack. Tanto si el deployment ha salido de forma satisfactoria, o sea, todo está perfectamente y se ha hecho el deployment correctamente, como si ha habido un rollback o ha habido un fallo en el pipeline, puede ser en el pipeline o en otras partes, y pues al final el deployment no se ha hecho y se ha hecho un rollback. Entonces, esta es un poco la idea de la prueba técnica. No es una prueba técnica en la que se tengan que invertir muchos días, pero esto lo hice en menos de un día. Entonces, para hacerles entender un poquito las capacidades del perfil, pues es bastante interesante. Es verdad que tampoco tenemos que hacer pruebas técnicas para cada empresa. Yo no lo hago en casos muy puntuales, que la empresa me interese mucho, que el proyecto sea muy interesante y que crea que es necesario. Y también, en base a esto, podemos compartir estas pruebas técnicas en futuros procesos si en un futuro quieres cambiar de proyecto, para que sepan un poco tu knowledge, tus conocimientos. Así que esto es una prueba técnica que he hecho, que la pasé de forma satisfactoria y bueno, para que sepáis un poquito pues cómo pueden ser unas pruebas técnicas en DevOps o Platform Engineer, como lo quieras llamar. Así que espero que os haya gustado. Cualquier cosita me lo pones en los comentarios. Voy a empezar a subir vídeos de una forma un poquito más seguida. Llevo mucho tiempo sin subir vídeos, pero estoy otra vez metido en la rueda. Así que nos vemos muy pronto y bienvenidos al canal Mr. Coders.